¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Ya estamos arrancando otro programa más, ya mitad de semana. ¿Cómo estás, Ceci? Muy buenas noches. Muy buenas noches nuestra querida y hermosa audiencia. La verdad contenta, Ceci. Hoy tenemos un gran invitado y la verdad de lujo puedo decirlo, porque se ha sentado y la verdad que todo lo que me ha dicho es positivo. Me Sí, encantó. La verdad que es difícil encontrar, hay veces gente que te pueda hablar también, ¿no? Que te diga, sí. mira, en los peores momentos tenés que reinventarte. Palabras positivas, que son muy buenas, ¿no? Palabras claves. Sí, eso dice mucho de las personas, sí. Exactamente, sí, en medio de esta situación, de esta pandemia que estamos atravesando, el poder reinventarse, el Sí, poder salir adelante con lo que uno sabe, ¿no? Porque para eso uno se va capacitando, uno va aprendiendo todos los días, puede abrir su abanico y empezar a poder ayudar al resto de las personas que lo necesitan, ¿no? La verdad sí, que esto es muy importante porque él es especialista en lo que sí, el tema que vamos a hablar hoy acá en Salta, no solamente acá a nivel provincial, sino a nivel nacional y a nivel mundial, ¿sí? Afuera del sí. país también es una persona que es muy consultada por este tema que no sé si nosotros lo tenemos muy en claro, por eso justamente lo tenemos acá nuestro especialista, que ya me parece que va a ser amigo de la casa, ¿eh? Sí. Amigo de la casa, lo vamos a presentar a él. Está con nosotros el doctor Marcelo Sklarovsky. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludo a toda la audiencia. Y bueno, para mí es un placer, un gusto estar acá acompañándolas a ustedes en este tema tan interesante. Exactamente, le vamos a contar a la audiencia. El doctor es odontólogo, ¿sí? El tema que Sí, vamos a hablar hoy es el bruxismo. Así es. Bueno, les desarrollo un poquito el tema. A ver, vamos a arrancar. Bruxismo, ¿qué se entiende por bruxismo? Primero, bruxismo se entiende el hecho en que las personas aprietan sus elementos dentarios entre sí, tensando la mandíbula. Puede ser de día o puede ser de noche. Es el conocido bruxismo clásico y esa idea viene de hace miles de años. Les comento que los sumerios, que fue una civilización que vivió hace 7500 años, ya describían el rechinamiento dentario o bruxismo. sí, La Biblia también hace referencia, rechinarán los dientes los pecadores cuando enfrenten su pecado en juicio final. Y 1900 para adelante cambia nombre. sí, Y según las décadas de 1900, los nombres van cambiando según la moda científica del momento. Entonces, el primer concepto que este problema no es un problema actual, sigue actualmente, sigue prevalente, sigue presente actualmente en la población, pero tiene un componente genético muy importante de especie humana. Entonces, el componente genético quiere decir que hace miles, por lo menos miles, que está descrito, o millones de años, residen circuitos dentro de las neuronas del cerebro que cuando esos circuitos disparan, se produce la conducta de apretar los dientes. Cuando una persona aprieta los dientes, bueno, que dice la literatura científica que hay una relación directa entre la ansiedad y el estrés. Una persona que es tranquila es muy difícil que apriete los dientes. Por supuesto, yo me estoy refiriendo a población adulta, no sí, sí, sí. población pediátrica. En población adulta hay numerosos estudios que certifican la asociación entre el estrés, la ansiedad, el nerviosismo y el disparo de este tipo de conductas. Lo siguiente, como para definir, no es una enfermedad, es decir, que no es Sí. contagioso, es una conducta, es un comportamiento que se dispara día y de noche por el estrés y la ansiedad. Ahora, en el 2018 hubo una revisión de la definición y se agregó un bruxismo que no es de apretar, sino de tensar la mandíbula, endurecer los músculos de la mandíbula cuando las personas se ponen nerviosas, de día o de noche. Entonces hay personas que en ciertos contextos eh, tensan su mandíbula sin contacto dentario y también se le llama bruxismo. Ahora, en Sí. lo personal, yo me dedico a lo que se llama repertorios de conducta. Yo me dedico a lo que las personas tensan la nuca, el cuello, el cráneo, la lengua, la garganta, la mandíbula o aprietan la mandíbula de día y de noche. Para cerrar la definición, además se considera que es un factor de riesgo. ¿Por qué un factor de riesgo? Porque cuando se activa el programa dentro del cerebro, el cerebro detecta que la situación que la persona vive o los pensamientos que está teniendo la persona van a tener pensamientos de desafíos, pensamientos pasados de problemas que tuvo, problemas que tiene que enfrentar aunque no los vivió,
y dispara este programa de día y de noche, se convierte en un factor de riesgo, porque cuando el programa se activa, se pueden romper elementos dentarios, las encías se alejan de las zonas de presión, hay retracciones de encías, las personas pueden tener frío cuando toman algo frío, y hay una coherencia muscular. Coherencia se llama cuando hay músculos que trabajan coordinados con otros, y la mandíbula trabaja en coherencia con las cervicales, con la nuca y el cuello. Sí. Entonces, cuando hay problemas en la mandíbula, muchas veces los dolores también residen en la cabeza, en el cuello y en la nuca. Bueno, Sí. eso como para cerrar más o menos la idea. Claro. ¿Se puede evitar el bruxismo, doctor? Sí y no. El bruxismo, primero, yo les explicaba que es un componente genético innato, que tiene miles de años al menos descrito. Sí. Es decir, que el bebé nace, el bebé humano, independiente del lugar donde viva, en Argentina o fuera de Argentina, nace con este programa preinstalado en el cerebro. Sí. ¿Cómo se puede prevenir? Prevenir depende de cómo las experiencias de la persona se van sucediendo durante la vida de la persona. Sí. Una persona que tiene experiencias negativas, muy probable que se disparen estos circuitos de tensión muscular o de bruxismo. Una persona que no tiene experiencias negativas Sí. en su vida, es difícil que este programa se active. ¿Cómo prevenir? Tal vez se puede prevenir a nivel educativo, explicarle a las personas que contacto entre muela y muela, de arriba y de abajo, no es normal, porque cuando este programa se activa y se utiliza mucho en el cerebro, se produce lo que se llama reforzamiento de neuronas. Son circuitos que se llaman reforzados o facilitados y se convierte en un hábito. Sí. Después la persona que cuando disparó los circuitos por problemas en su vida, por ansiedad o por estrés, lo hizo tantas veces que el cerebro automatizó el programa y se dispara en forma automática. Entonces las personas, aunque ya no estén nerviosas, no estén sometidas a desafíos en la vida, no piensen en cosas que las ponen nerviosas, muchas veces siguen apretando como hábito, Claro. o tensando como hábito la nuca, el cuello, el cráneo, la lengua, la garganta o la mandíbula. Qué tremendo. ¿Y esto puede llegar a ser crónico? Bueno, cuando ya se habitúa, sí. Es decir, que el cerebro funciona siempre intentando evitar repeticiones de consumo energético excesivos. Les doy un ejemplo simple. Sí. Cuando yo aprendo a manejar una bicicleta, a subirme a una bicicleta y tengo un consumo energético en el cerebro, si se mide grande, tengo Claro. que ver el equilibrio, cómo pedalear, cómo coordinar. Pero una vez que ya aprendí, el cerebro lo automatizó. Sí. Se Claro. convirtió en automático, se convirtió, podríamos llamarle entre comillas, en crónico. Yo me subo a una bicicleta, Claro. pueden sí, pasar años que yo no vuelvo a subir una bicicleta, pero después de años voy a recordar cómo se manejaba la bicicleta, sí. Claro. porque crónicamente lo estuve usando. Como a mi bicicleta. automático, digamos. Se automatiza y el cerebro evita un consumo energético mayor. Sí. Exactamente. Preguntarle, doctor, ¿no? Usted nos mencionaba que puede ser tanto a la mañana o a la noche. A la noche uno lo hace mientras está durmiendo. ¿Cómo se da ese Bien. momento de hacer el...? Podríamos separar momentos de vigilia y Sí. momentos de no vigilia. Momentos Sí. de vigilia podremos llamarlo desde que la persona empieza a despertarse Ajá. hasta que comienza a dormirse. O sea, es independiente si la persona comienza a dormirse en una cama, en un sofá, o empieza a despertarse en una cama o en un sofá. Eso podríamos llamarle vigilia. Bien. Cuando la persona pierde control de sí mismo, la conciencia del movimiento del cuerpo o el control de cómo se manipulan los pensamientos, podríamos llamarle que no hay conciencia. Sí. Y son los mecanismos del sueño. Entonces uno cuando está en sueño profundo, no puede, hay una excepción que se llama sueños lúcidos, pero normalmente las personas no pueden manipular su sueño. Yo Claro. soñando no puedo ponerme a pensar, no quiero ir para este lado, voy para el Claro. otro lado, quiero encontrarme con tal y tal. Soñando es muy extraño que eso suceda, lo describe la literatura, pero no es lo normal. Bien, entonces el circuito de tensar la mandíbula, nuca, cuello o apretar Sí. tanto de día puede sucederse noche. Respondiendo a la pregunta, en la noche, ¿en qué ciclo se produce cuando no hay vigilia, cuando la persona está soñando? Hay dos ciclos en el sueño, uno se llama REM y el otro se llama no REM. El sueño no REM es cuando la persona empieza a relajar el cuerpo, empieza ya el ciclo del sueño, y cuando la persona está soñando se llama REM porque es movimiento ocular rápido, los ojos se mueven, Sí. la persona se mueve la barbilla, hay gestos, y en ese momento se puede disparar el circuito. Ahora, ¿qué dice la literatura científica? Que hay una asociación en las vivencias del día en los disparos de la noche.
Entonces, les doy un ejemplo fácil y concreto. Una persona que se duerme pensando en los problemas que va a enfrentar al otro día o los que ya vivió los días anteriores, es muy probable que el circuito dispare, porque esto tiene que ver en el cerebro, el sistema emocional, si se activa o no, valorando como situaciones negativas las que está pensando que va a vivir, Sí. o recordando lo que ya vivió. Entonces, una persona, ahí podríamos hablar de prevención, se llama Claro. profilaxis sueño. Dormirse pensando en los problemas, Sí. es muy probable que al otro día la persona se despierte con dolor de cabeza, dolor de mandíbula, alguna muela Claro. rota, alguna Sí. inflamación en la nuca, cuello, dolor de cabeza. Hablando Exacto. sobre esto, ¿no? Y me llama mucho la atención. ¿A qué edad se despierta, por así decirlo? Porque no creo que sea innato, ¿no? El bruxismo. El bruxismo no se aprende, es innato. Porque vamos de nuevo para atrás. Sí. Los sumerios ya lo describían. El primer registro Sí. escrito fue una civilización que ya no existe en la faz de la Tierra. Y ellos se consideran los creadores de la lectoescritura. Desarrollaron un sistema de gramática, de semántica, de lenguaje escrito. Es Sí. decir, que en tablillas de barro ellos desarrollaron eso. Y ellos describieron en algunas tablillas el rechinamiento dentario bruxismo. Claro. Entonces, no es que el ser humano viene aprendiendo desde hace O 7500 sea que años. un niño también lo puede... Absolutamente, pero el puede problema en los niños es padecer. diferente al adulto. En el niño, cuando se dispara en dentición temporaria, es decir, cuando están las muelas o dientes de leche, es un mecanismo fisiológico, no es patológico como en el adulto, porque el cerebro activa ese programa para estimular el crecimiento del hueso y los músculos. Claro. A ver, un ejemplo. Cuando el bebé nace, Sí. la boca está a la altura de las orejas, porque lo único que hace es chupar la teta y la mamadera para alimentarse. Claro. Cuando la alimentación cambia y va a una alimentación semisólida, la mandíbula y la cara tienen que tener un descenso. Ese descenso es activado no solamente por la masticación de los alimentos semisólidos sólidos, sino por el bruxismo nocturno. El clásico ejemplo, cuando un niño de 7 años o una niña de 7 años pierde un diente de leche, el Sí. diente es chiquitito y le dice a la mamá, mamá, este diente era más grande cuando a mí me salió, ahora ya está chiquitito, es por el bruxismo nocturno. Ah, ¿Qué no es normal en un niño o una niña? claro. Que aprieten de día. Cuando aprietan de día, es probable que ese niño o niña esté sometido a condiciones que lo están poniendo nervioso y se activa el circuito. Ahora, de noche es fisiológico, es normal. Si sienten un niño o una niña rechinan los dientes de noche, no los despierten porque es normal. Le están deteniendo el crecimiento de su mandíbula y de su cara. Cuando cambia la situación de bruxismo en la niñez, cuando empiezan a entrar en la preadolescencia y hay un recambio muy grande, sobre todo cuando empieza a emerger, empieza a erupcionar los caninos Sí. o colmillos, que dice la gente. Claro. Cuando Sí. salen esos dientes, ahí cambia la clave ya de la activación del programa y se detiene el programa o disminuye de intensidad. Claro. Acá nos llegó una consulta, ¿no? Sí. De Marcela nos dice, bueno, yo pensé que el rechinamiento de los dientes tenía que ver con el parásito. Bueno, El parásito. eso es un mito, totalmente. Nada que ver, No, sí. nada que ver. De nuevo, ¿cómo saber si es un mito o no? Sí, Porque uno puede creer por experiencia, que le dijeron, que le comentaron, que tal vez leyó en alguna noticia. ¿Cómo Claro. los mitos se desechan con la evidencia científica? ¿Qué es evidencia científica? No es leer de una revista que puede alguien comentar algo que leyó, sino son publicaciones especializadas que se dedican a investigar el tema. sí. Bueno, no hay evidencia entre los parásitos y el apretamiento dentario. Bueno, ese es un mito que viene de hace décadas. Sí. Acá nos Perfecto. llegó Sí. otra consulta, Ceci. Dice, ¿cuándo debo plantearme si debo hacer una rehabilitación? Bien. Una cosa es la rehabilitación de la boca y otra cosa es el bruxismo. Sí, En el bruxismo también podríamos llamar que hay una rehabilitación muscular, una desinflamación de las articulaciones. sí. Y otra cosa es una rehabilitación oral, dental. Entonces, el bruxismo, el peor problema dentro de la boca, cuando las personas aprietan, pueden fracturar muelas incluso sanas, Sí. pueden rajar dientes, pueden fracturar arreglos hechos, implantes, pueden quebrarlo, a los implantes también. Sí, Entonces, si la persona necesita rehabilitar para devolver la función masticatoria, agregar piezas que le faltaban, reconstruir dientes para tener estética, se rehabilita recién
Si tenía bruxismo, primero deteniendo el bruxismo. Entonces hay que resolver el bruxismo Sí. para después rehabilitar o reconstruir la boca. Si no, va a romper todo lo que se haga. Claro, va a ser como no hacer nada, digamos. Exactamente, porque prácticamente. vas a ir rompiendo la boca. Sí. Sí. Preguntarle, doctor, ¿existen como si fuera los aparatos para poder dormir a la Bien, noche? una ¿Cómo? excelente pregunta. Eso también ya es un paradigma que va cambiando rápidamente en estas épocas. ¿Qué dice se llaman guardas oclusales o placas de relajación? Ajá, Bien. sí. Este circuito, como decía, es un circuito innato que cuando dispara, la persona aprieta. Primer problema de las placas o guardas oclusales, que son como protectores bucales, podríamos decir. Si una persona se pone una guarda o placa de relajación y no aprieta pero tensa, tiene el problema de bruxismo de tensión, Sí. se construyó la placa en forma innecesaria. La persona invirtió en una placa en forma innecesaria porque no está apretando, está tensando, sin contacto dental. En ese caso no hay que usar placa. Ahora vamos en el caso de las personas que aprietan. ¿Qué dice la literatura científica? Yo hice un metaanálisis que no lo publiqué todavía, que se llama Navegando en las lagunas y controversia de la placa de relajación. Hice una revisión de literatura desde el 2004 hasta el 2019 y las investigaciones más serias en el mundo con seres humanos dicen lo siguiente y concluyen esto: A ver. que las placas no detienen el problema del bruxismo. Ponerse una placa, la persona, la literatura científica y los estudios más serios dicen que cuando la persona se pone una placa posiblemente el circuito se detenga 2 o 3 semanas, pero el cerebro es plástico, se vuelve a activar el bruxismo aún con placa. Entonces el único beneficio de la placa es no gastar los dientes, no romper un diente. Claro. Bien, entonces empieza un paradigma. ¿Cómo resolvemos el problema si la placa no se debe considerar un tratamiento para tratar el problema? Como el problema reside en el cerebro, el tratamiento que yo desarrollé se basa en lo que se llama plasticidad cerebral. Ajá. Con aprendizaje y memoria le enseño a las personas a que no aprieten ni de día ni de noche, Sí. sin usar placa. Otro ejemplo, el Botox, toxina botulínica. Se inyectan Sí. este tipo de sustancia en músculos que se activan cuando la persona aprieta o tensa. Sí. Anestesiar un músculo, porque el Botox es un anestésico muscular. Sí. Poner Botox o toxina botulínica en los músculos que activan la fuerza muscular de la mandíbula no resuelve el problema porque el circuito sigue activo en el cerebro. Les doy un ejemplo fácil. Una persona que está nerviosa porque tiene un montón de problemas, quiere apretar porque su circuito está activo, pero le pusieron Botox, no tiene fuerza en la mandíbula, pero en su mente quiere descargar de alguna forma el circuito, se sigue retroalimentando en el cerebro y reforzando. Y cuando pasa el efecto del Botox, va a terminar rompiendo mucho más los dientes, va a terminar rompiendo mucho más la articulación en la mandíbula y con dolores cervicales peores. Va a ser peor la cura que la enfermedad. Exactamente. Claro. Y también eso les cuento desde la literatura científica. Hay estudios de la Sociedad Neurológica Norteamericana con Botox sin conflicto de interés, porque cuando se hacen estudios de Botox muchas veces los laboratorios pagan el Botox. Entonces a veces pueden estar sesgados y hay conflicto de interés en la investigación. Estos investigadores neurólogos no tenían conflicto de interés con ninguna farmacéutica. Compraron ellos el Botox, hicieron el estudio y aún con Botox los músculos se activaban a la noche. Porque es un programa preinstalado, tiene que ver con la ansiedad y con el estrés. Bien, o sea Sí. que habría que tratar el problema de fondo, que es ese, el estrés. Absolutamente. Sí. Vamos a un ejemplo. Sí. Una persona que nace tranquila y vive tranquila y supongamos que de adulto lo llevan a vivir en una zona de guerra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que va a estar tranquilo o va a estar nervioso si le caen bombas todos los días a la vuelta? Nervioso, Se Se va a poner alterado todo el nervioso, tiempo. se Todo van a el activar los circuitos. Sí. Una persona que vive en la guerra y de repente le dicen, bueno, te voy a llevar a un país pacifista, no vas a tener problemas, bueno, quedarán las memorias de la guerra. Pero en el día a día la persona esa no va a sufrir lo que sufría cuando estaba en guerra. Y el circuito se va a atenuar, aunque haya estado reforzado. Sí. Entonces todo esto tiene que ver con los contextos que las personas viven. Para ir cerrando esa idea, Sí. yo desarrollé una clasificación que en algún momento la tengo que publicar. ¿Cuándo se activa el circuito? La clasificación, y es lo que yo uso para los tratamientos, cuando las personas viven problemas que las ponen nerviosas, se disparan los circuitos de tensa la nuca, cuello, cráneo, etc. Cuando las personas piensan los problemas o cosas que les preocupan, aunque no los hayan vivido, se llaman simulaciones, también se dispara el circuito.
El circuito se dispara como hábito. El circuito a veces se activa en actividades deportivas donde el deportista incluso no está nervioso. Claro. Un ejemplo, muchas personas van al gimnasio a hacer pesa y levantan pesa apretando los dientes. Sí. Bueno, eso no tiene que ver con nerviosismo. Ya es un hábito deportivo, podríamos decir, un mal hábito deportivo. Claro. Y además del hábito, también cuando las personas están atentas o concentradas en situaciones que no son de nerviosismo. Hay personas que a veces están mirando una película y dicen, de repente, ¿qué estoy haciendo? Estoy apretando mi mandíbula, Sí. si esto no me genera nerviosismo ni preocupación. Entonces ahí también entra a jugar lo que se llama sistema atencional del cerebro. Y en la noche, cuando las personas empiezan a tener sueño, pueden apretar o tensar la musculatura. Cuando se duermen ya pierde el registro, pero a veces hay despertares nocturnos y se despiertan apretando o endureciendo la musculatura y se vuelven a dormir, se llaman microdespertares. Y a veces se despiertan ya a la mañana para empezar el día estando en la cama, apretando o tensando. Claro. Tengo una preguntita más. Sí, Se a la voy ver. le voy a decir al doctor y después nos vamos a ir a una tanda. Nos escribió la licenciada Liliana Pastor, que nos está escuchando, así Sí, que le muchas mandamos gracias un por saludo. estar ahí, doctora. Nos habla, ¿no? Y nos dice la relación entre el dolor cervical y el bruxismo. ¿Qué relación tiene? Bien, es Eso prácticamente directa, eso yo había comentado hace unos 10 minutos. Sí, A nivel neurológico hay neuronas, conjuntos de neuronas que controlan determinados músculos de distintas partes del cuerpo. Y a nivel neurológico hay lo que se llama coherencia neurológica. sí, Y a nivel fisiológico, biomecánico, una persona cuando aprieta fuerte su mandíbula se activan los músculos del cuello, pero la activación sería la punta del iceberg. ¿Qué genera la activación? La estimulación de las neuronas coordinadas en esos grupos musculares. sí, Entonces, a ver, vamos a un ejemplo. No hay coherencia neurológica entre la mandíbula y el dedo gordo del pie. Para darle un ejemplo. Entonces, las Claro. neuronas que controlan el dedo gordo del pie no tienen una función coordinada con la mandíbula, pero sí el cuello, la nuca, músculos craneales, incluso músculos de la lengua y la garganta. sí, Es decir, vamos a un ejemplo también fácil y fisiológico para entender lo biomecánico. Yo si quiero comer sí, algo, tengo que comer en una postura determinada y en una posición de la cabeza determinada. Ahora, yo puedo comer algo, tomar sopa mirando al cielo y se puede, pero la probabilidad que mi bronco aspire es más grande. claro, Entonces ahí tiene un ejemplo biomecánico de cómo funciona la mandíbula y el cuello coordinada. claro, Bueno, exactamente. ahora respondiendo un poquito más concreto, hay estudios y literatura de estudios de electricidad muscular, llaman estudios de actividad mioeléctrica, en donde la musculatura cervical, cuando la persona mueve o aprieta la mandíbula, hay ciertos grupos musculares que se activan en el cuello. Digamos, eso sería la expresión de la punta del iceberg, digo yo, pero yo voy 10 pasos antes, digamos, estoy pensando en el cerebro primero, porque las neuronas que controlan los músculos son los primeros que se activan. Claro. De ahí viene el disparo y es casi automática la activación del músculo. Por eso es muy común lo que se llaman dolores estereotópicos referidos, trigger points o punto gatillo. Una persona que a veces le duele el cuello puede disparar del cuello el dolor en la mandíbula. Y un dolor de mandíbula puede hacer doler la cabeza y el cuello. Y el dolor de cabeza a veces puede hacer doler la mandíbula y el cuello. Cuando ya Claro. todos los músculos coordinados están hipertónicos, tienen una tonicidad, una tensión anormal. Claro. Exactamente. Preguntarle, doctor, ¿no? Que me llamó mucho la atención el hecho de por qué se especializó en el bruxismo, qué fue lo que lo llevó a hoy en día estar ser muy consultado, ¿no? No solamente lo hablábamos en la apertura acá a nivel provincial, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Bien, una excelente pregunta también. ¿Cómo empezó mi camino en la odontología? Mi camino en la odontología, yo llevo casi 29 años de profesión, o sea, vengo, llamémosle en la época de los dinosaurios de la odontología, en la formación de pregrado también, en la época de los dinosaurios de la odontología. En esa época había muchos paradigmas. Un paradigma es lo que uno aprende, Claro. y lo que se aprende es así y no hay forma de darle vuelta al tema porque es así. Es un paradigma, es una ley, es una norma. Es lineal. digamos. Exactamente. Y en esa época no había estudios sobre el tema. Había mucha especulación, no había mucha investigación clínica. Para que se dé una idea, lo que se llama odontología basada en la evidencia, si mal no recuerdo, arranca en la primera década del 2000, o en el 2000, es decir, 2008, 2007, si mal no recuerdo, en la Convención Mundial en Polonia. Pero los médicos vienen con medicina basada en la evidencia en la década del 70.
Entonces ellos vienen generando literatura seria con investigación en humanos, y los odontólogos no, desde el 2000 recién se empieza a estudiar en ser humano con protocolos de investigación. Entonces antes de eso, antes de odontología basada en la evidencia, mucho era especulación, era creerle al profesor, era creerle a alguien que hizo algún dibujo, alguien que hizo algún estudio, y no quería decir que la experiencia que la persona, el odontólogo mostraba, haya sido la verdad. Claro. Y la verdad, ¿cómo se hace? Con investigación clínica y estadística. Entonces no se estudia una persona, se estudia un grupo de personas con el mismo problema, y en ese grupo se lo lleva a estadística, y los números que salen de la estadística se sabe si la hipótesis que maneja el investigador es correcta o no. ¿Y qué me llevó a mí a tratar de entender? Porque yo me formé en lo que es prótesis y rehabilitación oral. Sí. Era el desafío mío devolverle a las personas la sonrisa perdida o las muelas que no tenían para masticar. Pero en ese momento ya se hablaba de la integración del funcionamiento de la articulación mandibular y la boca y los dientes. Y algo ya se entendía, y había investigación en perro, investigación en mono, investigación en gato, y algo ya se estaba estudiando. No se hablaba mucho del bruxismo, pero les vuelvo a repetir, el bruxismo a nivel occidental se conoce desde 1900 para adelante, o sea, ya se viene hablando, las placas creo que tienen 100 años de descripción en la literatura. Bueno, lo que a mí me llevó y me impulsó a estudiar el tema es entender 10 pasos antes, como digo, no entender por qué el músculo se cansa, por qué se rompe la articulación, cómo evitar el desgaste de los dientes, sino de dónde dispara el circuito. Y tal es así que yo ya llevo cerca de 15 años estudiando el cerebro humano para poder resolver problemas. Soy un poco odontólogo que podría decir que se puede dar el lujo de estar en congresos médicos latinoamericanos, hablando del tema, dando conferencias para neurólogos y haciendo investigación clínica también. Sí. Entonces eso fue lo que me empujó, tratar de correr los velos como para poder aclarar las cosas. Claro, ir de raíz, digamos, ¿no? Es que ahí está el problema, ir de raíz, no trabajar sobre los hechos consumados. Sí. Ahí vamos a un ejemplo que se da siempre en la kinesiología. Personas que necesitan todos los meses un mantenimiento de masaje, de fisioterapia, de kinesioterapia, de elongación muscular. ¿Por qué? Porque viven nerviosos. Por el problema no está resolviendo. Claro. Entonces, es como que es paliativo. Estás trabajando ya sobre el hecho consumado. Bueno, eso es lo que era la odontología, que usa placa, usa botox, o hace lo que se llama odontología de osteopatía, trabajar sobre los músculos doloridos, pero no están resolviendo el problema. Yo fui a la raíz del problema. Sí. Nos están mandando un mensajito, lo que es, tendría que ser directora, ¿no? Liliana Pastor, ella es directora del Colegio de Kinesiología, y nos dice, ¿no? La verdad, muy interesante lo que dice el doctor, decirle si se anima a dar, dice, a los kinesiólogos una charla, ¿no? Sería buenísimo para que sepamos, dice, bien el enfoque odontológico, dice, varios de los colegas hacen rehabilitaciones de bruxismo. Bien. Ahí hace la invitación ella, ¿no? Bueno, muy amable licenciada, con todo gusto, cuente conmigo para lo que usted necesite. Desde ya para mí sería un placer, un gusto. Ya tuve experiencia con conferencias en kinesiólogos, con fonodiólogos. Yo llevo un camino casi de 600 horas de conferencia dentro y fuera de Argentina, desde médicos neurólogos hasta fonodiólogos. E investigación clínica también en zumbidos de oído, tinnitus y tensión muscular. Así que con todo gusto, licenciada, va a ser un placer. Va a ser un placer. Qué lindo. Sí. La verdad que sí, ¿no? Es muy interesante el poder tocar estos temas. Y acá Pablo Medina, sí, colega de usted, dice felicitaciones, doctor, que agradecemos también al presidente, sí, del Colegio de Odontólogos, Pablo Medina, que es el que genera todos estos vínculos para que nosotros aprendamos todos los días. Bueno, un saludo para mi colega, que además de colega es una excelente persona, sumamente íntegra, sumamente generosa, es una persona sumamente trabajadora. Si mal no recuerdo, y discúlpame Pablito, no sé si estás presidiendo la Sociedad Argentina, no sé, no recuerdo si es de odontología legal, así que bueno, también les dejo un tema para hablar algún día con el doctor, que una persona sumamente capacitada y reconocida en el país. Sí. La verdad que sí, y nosotros estamos muy contentas de haber compartido esta noche con usted. Esperemos que vuelva pronto. Sí, para lindo, ¿no? La verdad me tuve la sensación, ¿no? Como un libro abierto, y eso habla muchísimo de cómo es usted como persona
y que toda esa sabiduría, todas las capacitaciones, todas sus investigaciones lo tiene ahí, como un libro abierto para que uno pueda aprender y no se lo guarda para usted. Les agradezco. La idea no es dar una conferencia magistral, sino que las personas entiendan qué es el problema. Muchas veces hay personas que terminan un neurólogo por dolor de cabeza y el problema es de bruxismo. Claro. Y a veces el neurólogo, hoy en día cada vez menos, los neurólogos, médicos clínicos tienen mucho más visto el tema, incluso los otorrinos. Sí. Cuando yo venía de la época de los dinosaurios en la odontología, no era tan común que un neurólogo o un otorrino pueda detectar el problema. Claro. Así que yo también contento de estar con ustedes, lo organizamos con tiempo, cuenten Sí, conmigo sería cuando lindo. quieran. Estoy acá en Salta. Sí. Doctor, como para terminar, ¿qué consejito le daría, por ejemplo, a alguien Bien. que padece, ¿no? Consejos. Sí. Primero, estar atento Sí. a los ruidos en las articulaciones de la mandíbula. La articulación de la mandíbula se encuentra debajo del lobulillo de la oreja. ¿Cuáles son los ruidos que la persona siente ahí? Cric, crack, chac, como chasquidos, como chicotazos de un ondazo. Estar atentos si la mandíbula se traba al querer abrir la boca. Estar atentos cuando intentan bostezar y se dan cuenta que su forma de abrir la boca ya no es la misma. Ya no abren en la misma amplitud la boca. Al querer introducir un sándwich, al querer cantar, al querer bostezar o se desvía la mandíbula. Estar atento a veces cuando hay zumbidos de oído o dolor de oído. Sí. Por supuesto ahí primero va el screening, es decir, va el descarte otorrinolaringológico. Cuando duele el oído o hay zumbido, de primera la persona tiene que consultar al otorrino. Si se descartan problemas auditivos, que el otorrino sabe detectarlos, muy probable que estos problemas se deban a la articulación de la mandíbula o problemas cervicales. Sí. Hay un estudio muy interesante en Holanda, hicieron encuestas telefónicas a 7.000 personas que no tenían problemas en el oído y estaban en las historias clínicas, las llamaron y le preguntaron si cuando movían la mandíbula o el cuello el zumbido cambiaba. Y el 85% de esas personas, que fueron 7.000, podían modular el zumbido moviendo la mandíbula y un 25% el cuello. Entonces estar atento también cuando la persona tiene zumbido y mueve la mandíbula, bosteza, el zumbido cambia, es porque se debe a un zumbido somatosensorial. Sí. ¿Qué otra cosa? Estar atento. Ya saben que la placa de relajación no resuelve. ¿Qué otra cosa? Estar atento. Dolor de la mandíbula en sí, fatiga en los músculos mandibulares, dolor de mandíbula y de cuello junto, dolor de cabeza. A veces hay dolores de cabeza y no de mandíbula. Entonces estar atento a ese tipo de dolores. En el caso de dolores de cabeza, consulta primero al clínico, o tal vez un neurólogo. El dolor de cuello primero al traumatólogo, y cuando el traumatólogo descarta, bueno, ya piden interconsulta con el odontólogo especializado en este tipo de temas. Perfecto. La Un verdad, libro abierto. sí, sí, tal cual. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a Muchísimas las dos, gracias. fue un placer. Cuando quieran, ya saben. Por Sí. supuesto, esperemos que vuelva pronto. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Saludos a Muchísimas todos. gracias, doctor. De nada. Muchas gracias. Pasó esta noche por Dosis Diaria el doctor Marcelo Sklarowski. Vamos al encuentro de una tanda y ya volvemos con mucho más de Dosis Diaria. Localidades de la provincia crecen con infraestructura. Pusimos en marcha más de 50